A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV y también desde cualquier parte del mundo en tiempo real entrando a la web en www.telesucesos.net, el icono de en vivo, y nos ven desde cualquier parte del mundo. Este programa también lo subimos luego de su emisión al aire a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de David Gutiérrez. Él es presidente de Oeconomics. Con Oeconomics ya hemos hecho algunas entrevistas referente a temas relacionados precisamente con la economía en sus diversos ámbitos o en sus diversos rubros. Hemos hablado, en su momento hablamos del impacto que tenía el Mundial de Fútbol, por ejemplo, en Qatar 2022, y así hemos hablado de varios temas, y ahora queremos topar un tema que se ha dado desde el 1 de abril, que es la subida del IVA, y en específico dentro de lo que es el sector de alojamiento hotelero, de servicio de comidas, y qué es lo que se viene dando, porque también cada cierto tiempo, sobre todo en 12 días al año, baja al 8%. Economista, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, David, muchísimas gracias por la invitación. Empecemos hablando qué tan poderoso, para poder ir ubicando, qué tan poderoso, qué tan importante es la recaudación que se da en las actividades de alojamiento, hospedaje, servicios de comida. Empecemos por ahí. Este es un rubro importante dentro de la economía del país. Sí, así es. Las actividades de alojamiento y de restaurantes son una de las más importantes dentro de la economía del país, tanto en tema tributario como en generación de empleo, y desde algunas aristas, de hecho, es una de estas actividades vitales. Algo que es importante dentro de este esquema, digamos, del análisis desde el aspecto tributario, es el hecho de que prácticamente dentro de las ventas que tienen las diversas actividades económicas, hay unas ventas que gravan IVA, otras que no. En el caso de estas actividades relacionadas con turismo, que es alojamiento y restaurantes, más del 80% de las ventas son aquellas que gravan IVA. Entonces, frente a este incremento, mucho se ha hablado sobre que posiblemente la gente va a dejar de consumir, porque capaz existe este desincentivo a consumir, porque ahora todo va a ser 3 puntos porcentuales mucho más caro de lo que era antes. Entonces, la idea de este análisis fue justamente tratar de identificar esos posibles efectos, pero justamente enfocados en esta actividad, porque también hace algunas semanas se aprobó justamente la ley que permitía que se reduzca este tributo. La ley de turismo, claro, sí. Exactamente, que se reduzca este tributo para tratar justamente de incentivar a que haya más consumo en el sector. Una medida que, recordemos, ya se lo ha implementado antes, y me adelanto un poco, no necesariamente tuvo los efectos que se desearon por muchas otros elementos que ocurrieron al momento. Este efecto de la subida al IVA y de la bajada en determinados días, además fruto de la ley de incentivo al sector turístico, es una ley o es una medida que afecta, si es que ese es el término, si es que termina afectando, eso también lo sabremos con el paso del tiempo, directamente al turista ecuatoriano. Con el extranjero, ellos ven determinados costos que existen y se ubican o no, independientemente de que tenga el IVA o no. Ellos ven el valor final de un alojamiento, de lo que es la comida, y vienen y hacen su viaje. ¿Esto es específicamente o termina afectando, si es que ese es el término, lo repito, al turista ecuatoriano? Es algo que podría afectar de una manera mucho más amplia, porque no necesariamente, esto habrá que ver justamente dentro de cada actividad económica, o sea, y propia, digamos, ya de cada mercado, porque, por ejemplo, estamos hablando de restaurantes. Posiblemente, supongamos un caso recontra hipotético de que es un restaurante de lujo, que en verdad es una atracción el venir por un turista extranjero. Independientemente de la tarifa del IVA, capaz el turista está dispuesto a ir a comer ahí. Desde el lado, digamos, de un, por así decirlo, un turista nacional, posiblemente esa decisión de viajar, capaz ya se la está pensando, se la está ya reevaluando por el hecho del incremento del IVA, que podría afectar justamente la decisión.
Y es justamente ese uno de los elementos que hace eso muy difícil, el predecir, digamos, si va a haber una contracción en el consumo, digamos, en diferentes actividades. Al menos por el momento todavía es muy corto el tiempo, ¿no? Sí, así es. Y lo que posiblemente podría pasar es que esta sea una medida, dado que no se ha mencionado sobre cuánto tiempo va a durar el IVA al 15 y luego va a bajar al 13, tal vez en el corto plazo las personas sí decidan disminuir su consumo, sin embargo, en el largo plazo van a adaptarse nuevamente a una tarifa de IVA más alto. Lo que sí es interesante ver justamente en cuáles productos y en cuáles servicios podría existir este cambio, ¿sí? en el patrón de consumo de las personas, y eso nos va a decir a la final el efecto de esta medida. Pero como lo mencionamos, todavía es muy temprano como para evaluar eso. Posiblemente dentro de 3 meses tendremos ya unos resultados preliminares justamente de este efecto. Hasta el momento, ¿qué se puede determinar o se puede presuponer algo que va a suceder? Sí, lo único que podríamos nosotros hablar es sobre el ámbito de la recaudación. Ya. Entonces, desde el lado de la recaudación nos hemos hecho justamente el análisis, asumiendo que se mantiene la estructura y las mismas ventas que vimos el año anterior. ¿Qué sucedería si ahora incrementamos estos 3 puntos porcentuales? Y el resultado fue que justamente pasaríamos de una recaudación de 13 mil millones de dólares a 16 mil millones de dólares dentro de todas las 3 mil millones más. Así es. Que esto es, recordemos, información, o bueno, más bien recursos que entrarían directamente al fisco, destinadas justamente al conflicto interno. Claro, ¿no? Se supone que el 3% es, digamos, claro, entra al fisco, pero a esa cuenta especial, así que esa cuenta especial direccionada al tema de seguridad. Así es, entonces pensaríamos que son recursos que son suficientes justamente para esto. Depende también de la magnitud y cuánto tiempo va a durar el conflicto armado. Sin embargo, son recursos importantes que recibiría el Estado. Ahora, eso siempre y cuando asumamos que no existe una afectación en el consumo y que estamos hablando de un escenario similar al del año anterior. Pero recordemos que posiblemente también el consumo se vea afectado no solo por un incremento en el IVA, sino también por escenarios políticos que pueden generar incertidumbre dentro de las personas. Claro. Y también el aspecto de seguridad, que el año anterior fue uno de los determinantes para que exista un decrecimiento en ventas en determinados meses del año. Y también recordemos que a partir del tema de seguridad se desencadenan otras políticas que afectaron también posiblemente al consumo, que es el hecho de tener restricciones a la movilidad durante ciertos periodos de tiempo durante el día y la noche, que pasó factura de esto a muchas actividades económicas dentro de esta rama de turismo. Entonces, por un lado, parecería que el gobierno tiene o sabe que es necesario incentivar esta actividad económica, pero posiblemente es el bajar el IVA al 8% durante 20 días durante todo el año, no necesariamente va a ser algo necesario, porque nuevamente esta medida se la tomó ya años anteriores y no se ha visto en verdad un efecto significativo, sobre todo porque ya las personas no desean viajar dentro del país por la situación de seguridad. Termina influyendo directamente, y claro, y la situación del sector hotelero, alojamiento y servicios de comida es una situación parecida a la de un boxeador, ¿no? Porque en el año 20 le golpea un cabo duro como es la pandemia, en el 21 le sigue golpeando, es decir, sigue cayendo a la lona, en el 22 como que se logra levantar, y en el 23 vuelta recibe golpes, productos en cambio de la inseguridad. Incluso hubo varios feriados afectados con un toque de queda que iba desde las 10 de la noche prácticamente hasta las 5 de la mañana, entonces la gente no viajaba. Después se trató de incentivar con esta disminución del IVA del 8%, y ahora en este 2024 sigue el tema de la inseguridad, pero incluso a pesar de tener las cifras del año anterior, es muy difícil proyectarse porque son escenarios totalmente diferentes, ¿no? En un país, digamos, normal, como que uno se pudiera proyectar, ahí sube el 3% va a subir en recaudación y esto se va a mover igual. Es un sector gravemente golpeado. Es un sector como muchos otros sectores dentro de la economía mundial, que ha pasado por esta incertidumbre. Entonces, algo que aparentemente va a ser o ha sido una constante durante todos estos años es más bien el hecho de que los sectores tenemos que trabajar con esa incertidumbre desde muchísimas aristas. Y nos está acomodando, Y es ese el escenario en el que tenemos que desarrollar las actividades económicas. Ahora, algo bueno y algo que sí vale la pena rescatar es
el hecho de que se ha identificado ya como una actividad importante dentro de la economía al turismo y se le está dando esa importancia con toda la gestión que se ha hecho con esta ley, por ejemplo, para el incentivo del turismo. Entonces, por un lado, al menos parecería que sí existe este interés o una voluntad del gobierno de mantener justamente una política orientada a mejorar la situación del sector. Que nuevamente es uno de los más importantes de la economía. Entonces, algo que sí rescataría es justamente de que al menos en la parte de turismo sí ha habido una mayor consistencia y continuidad frente a un proyecto ya encaminado justamente a cumplir un objetivo, ¿no? Claro, y el respaldo que se puede dar a través de esta ley a este sector. Ahora, en la práctica, por ejemplo, para el empresario, para el emprendedor turístico, pongamos el ejemplo de un restaurante en Atacames, en Tonsupa, en cualquiera de las playas ecuatorianas, o no necesariamente en las playas en la sierra, la gente tiene su menú y el menú por lo general lo tienen puesto, dice, estos precios ya incluyen IVA, ¿no? Y resulta que en determinadas épocas del año tienen que cambiar el menú porque ya no es el 15, sino es el 8, y ya no fue el 12, y posiblemente en algún momento bajemos al 13, ¿no? Lo más probable es que muchos de ellos digan incluido el IVA y ese precio no lo muevan independientemente de cuál sea el porcentaje del IVA. Sí, y eso es uno de los efectos que se conoce como posible efecto de menú, de que existen ya costos que están, digamos, que tengo que incurrirlos independientemente de cuántas personas vengan, solo por el hecho de actualizar precios. Entonces, esto genera justamente lo que mencionan, de que capaz ahorita existe este incremento de IVA y existe un incentivo, digamos, de que los operadores aumenten estas tarifas, pero claro, al momento de bajar el precio y en el momento en que disminuye el IVA, posiblemente no van a tener incentivo de disminuirlo, y más bien es tratar de justificar ese incremento. Entonces, lastimosamente, siempre se dice en economía que los precios suelen ser pegajosos, que no suelen cambiar mucho, pero sobre todo no cambian mucho hacia abajo. Hacia arriba es como que más fácil de que se aumenten, pero ya una vez que están arriba es mucho más difícil que vuelvan a disminuir. Sobre todo en este tipo de actividades en las que existe, digamos, como existe este menú, difícil cambiar el precio porque yo ya lo estoy anunciando ahí, que es diferente de digamos, un ceviche cuesta $10 y dice este precio y incluye IVA. Voy en un feriado donde está el IVA con el 8%, me cobran los mismos 10, pero en la factura me saldrá seguramente 9 con algo más IVA que termina dando los 10. Exactamente. ¿No? Y en cualquier otro día del año, cuando es 15, estará en 8 con no sé cuánto, más el 15 y me termina dando los mismos 10. Es decir, el valor final de pronto no va a cambiar, o cambiará, como usted dice, hacia arriba, no hacia abajo. Exactamente. Ese es uno de los posibles efectos. Y aquí, claro, desde el lado del empresario, del dueño de un restaurante, es gastar justamente en un nuevo menú, en imprimir esta nueva colección de ítems y de precios. Pero además es también el hecho de que tengo que demostrar ahora, por ejemplo, si es un problema de seguridad, tengo que invertir justamente en mostrar a mi clientela de que existen elementos de seguridad y que van a pasar bien. Y asumiendo que siguen siendo todos estos gastos orientados a hacer sentir que el consumidor pueda entrar a comprar, no es una garantía, porque recordemos que igual si existe una medida, a pesar de que yo haya invertido en un escenario ideal, si el gobierno dice el día de mañana que existe otra vez de estado de emergencia, toda esa inversión se fue al piso. O ¿cómo garantizo yo la seguridad? Yo puedo garantizar con una seguridad privada mi local, pero todo lo que es externo, que no está en el manejo, que ni siquiera está en el manejo de los GATS, porque los GATS constantemente dicen, no es mi problema, o sea, es problema de nosotros, pero no es mi competencia y es del gobierno central. Entonces no puede garantizar tampoco del todo, ¿no? Sí, y la gente se mueve en base también, parece que sí seguro, o viajemos nomás, o mejor no viajemos. Y sobre todo de que, a pesar de que pueden ser problemas que son focalizados, esos problemas tienen un impacto sobre las expectativas de las personas y eso ayuda justamente a disminuir, digamos, el consumo. El mejor ejemplo fue en el último feriado que tuvimos. A pesar de que ya existe hasta un ambiente, al menos personalmente siento que existe un ambiente mucho más seguro, por así decirlo. Fue uno de los feriados en los que hubo muchísimas afectaciones, digamos, y que fueron focalizadas. Sin embargo, cambió la perspectiva de las personas sobre cómo están llevando las cosas, de que existe todavía un peligro que es latente. Y eso nuevamente de hecho, eso podría generar que en un futuro cercano, en el próximo feriado, posiblemente ya
la visión de las personas sea mejor, prefiero no salir porque pueda que suceda claro. lo mismo. Y en ese término de seguridad, ahí sí de pronto le termina afectando más o causa mayor impacto, ahí sí en el turista extranjero, que de afuera ven una cosa distinta. Recordemos que en enero, febrero, la gente de afuera, muchos conocidos míos me decían, oye, ¿qué está pasando? No pueden salir a las calles. Ellos veían un escenario como que las calles están militarizadas y que se veían tremendas tropas de militares por las calles buscando una actividad, entre comillas, terrorista, ¿no? A ellos les termina afectando. En cambio, nosotros vivimos de la sensación, de lo que palpamos, de lo que puede ser. O sea, este fue un feriado que hubo hechos puntuales en Puerto López, en Guayaquil, de mucha violencia, pero la gente tenía otra actitud, la gente relativamente se sentía más segura, ¿no? Es decir, aquí es la percepción y afuera es lo que ven o lo que vende, que por lo general es lo negativo. Sí, ese es definitivamente uno de los defectos. Ahora, uno pensaría, entonces no hay una salida, no hay una manera de cambiar esto, pero más bien todo lo contrario. Claro. Sí existen medidas que se podría tomar para tratar de disminuir, sobre todo, y generar mayor confianza en las personas. Y eso aquí recalcar el aspecto comunicacional y sobre todo de que exista en verdad información hacia los consumidores, en los que nos indiquen cómo se van a manejar cada uno de estos elementos y que no sean medidas que parecen más que nada de la noche a mañana y en algunas ocasiones improvisadas, por así decirlo. Entonces, si es que los consumidores tenemos justamente la información de una manera clara, transparente y además que estamos seguros de que eso tiene un periodo de tiempo determinado, nosotros podríamos justamente adaptarnos y cambiar nuestras expectativas para que esto no sean efectos de verdad malos en el consumo, que nuevamente, a pesar de que esta es una medida que está enfocada en la recaudación, posiblemente a pesar de que incrementemos el IVA, la recaudación necesariamente está atada al consumo, pero si la gente no sale a comprar, lastimosamente no vamos a poder alcanzar esa cantidad de dinero que el gobierno espera. Hay rubros, usted dijo en una parte de la entrevista al inicio, hay rubros que dentro del sector de alojamiento, de hospedaje, de comida, hay algunos rubros que no graban IVA. ¿Cuáles son esos? Ahí, por ejemplo, estamos hablando de algunas actividades que no necesariamente están relacionadas con ese tributo. Entonces, más allá del aspecto, digamos, como que informal de aquellas empresas o, digamos, personas que están vendiendo productos que no necesariamente van a o no están regularizados y demás. Exactamente. Paseo en lancha hasta tal isla, nos vamos. Hay algunos que sí no van a grabar IVA. En algunos casos, por ejemplo, temas de transportes no graban IVA, pero son elementos así muy puntuales y también de apoyo a ciertos comercios. Entonces, son pocas las actividades dentro del ámbito, digamos, de turismo que no graban IVA, pero lo que sí sabemos es que existe igual una gran cantidad de operadores que no sé si se podría decir que es la mitad o un tercio, digamos, de todos los negocios formales, por así decirlos, que no están exentos, bueno, que no se aplica esta medida. Sin embargo, también si yo veo que el restaurante formal está aumentando los precios, yo también tengo el incentivo de subirlos, pero no necesariamente a ese precio más alto. Ese nivel, sigo compitiendo con un valor más bajo, pero también me subo. Así es, ¿no? Esa es una de las medidas. Dentro de lo que dice el boletín, y ya algunas cifras ya las hemos dado, dice: en primer lugar, cabe mencionar que las actividades de servicios de alojamiento y restaurante relacionadas con el sector de turismo se encuentran entre las 10 principales con mayor recaudación. Eso es así, o sea, entre todos los rubros, a nivel nacional, este sector está dentro de los 10 de mayor recaudación. Además, es la quinta rama económica con mayor porcentaje de ventas que graban IVA al 12%, cuando era el 12%. Así, dentro de este sector, las actividades más representativas son las de restaurantes, que representan el 56% de las ventas que graban IVA del sector, y servicios de alojamiento, que representan el 14%. Es decir, entre los dos llegan al 70%. Sí, dentro de lo que hablamos de la actividad de alojamiento y comidas, bueno, que son restaurantes. Claro, que son. Entre ambas actividades, 70%. Ya dijimos otro dato relevante, es que entre el 2022 y 2023, las dos actividades experimentaron crecimiento en ventas que graban IVA, en particular las ventas de restaurantes, que crecieron un 9.9%, y las de servicios de alojamiento un 10.3%. Eso entre el 2022 y el 2023. Crecieron, pero volvieron, por ejemplo, a los niveles prepandemia
del 2019, porque claro, en el 20 y el 21 se bajó totalmente y podemos estar hablando de un crecimiento que termina siendo relativo, que no sé si regresó a lo que fue antes de la pandemia. Lo que hemos podido ver Ajá. es que justamente durante la pandemia fue una gran afectación el sector. De hecho, fue uno de los que tuvo una reducción, una contracción. Muchos cerraron totalmente, ¿no? Y no se volvieron a levantar. Así es. Ajá. Es una contracción del 50% de las ventas. Entonces empezaron a vender la mitad durante la época de la pandemia, que esto fue algo que además se extendió por algunos años adicionales o después de la etapa más fuerte de la pandemia. Sin embargo, vemos que ya en los últimos años existió esa recuperación y la gente empezó a consumir y volver nuevamente a este estado, digamos, en que ya volvimos a la normalidad. Las ventas llegaron a ese nivel. Sin embargo, sí vimos que existe ese decrecimiento, esa tendencia decreciente cuando empezó a haber ya estos problemas de seguridad que están posiblemente atados también a la pandemia, inclusive, de que son empeoramiento de condiciones económicas de toda la población en general, o simplemente son hechos ya que simplemente ocurrieron en eso, pero terminan afectando sobre el consumo y inclusive hemos hecho un estudio en el cual habíamos consultado a las personas sobre esa expectativa de consumo basado en los temas de seguridad, y lo que mencionaban era una contracción de cercana al 14% de personas que ya decían prefiero quedarme en mi casa o no salir a comer porque tengo miedo de que me vayan a asaltar o algo relacionado. Y eso lo terminamos mostrando. Sin embargo, vemos que todavía hubo crecimiento, pero posiblemente es un crecimiento que pudo haber sido mucho mayor en el escenario en el que no había estos problemas de seguridad y sobre todo las medidas que se han tomado. Ahora, dentro del sector de servicios de alojamiento, de hospedaje, de comida, como estamos hablando, todo el sector de turismo, eso también tiene que ver mucho con la actividad lúdica y la gente termina buscando distracción. O sea, se puede tener un menor poder adquisitivo, pero la gente siempre está pensando en esas vacaciones. De pronto no sean tan opulentas como en determinada época. Y dicen, ¿sabes qué? Ahora ya no nos vamos a ir 4 días a la playa, sino que nos vamos a ir 3 aquí a 2 horas de distancia. Pero la gente termina necesitando o se termina determinando de que eso sí es una necesidad también del ser humano, ¿no? Y no necesariamente, incluso yo creería, del ecuatoriano de por sí, sino del ser humano en general, el tener esas actividades de distracción. Y por eso también es que este es un sector que no termina pagándose, sino que puede tener caídas, pero siempre está presente. Así es. ¿No? Eso es importante valorarlo. Y claro, y buscamos, ¿no? Ya no nos vamos 5 días, nos vamos 3. Sí, ¿no? Y es más, el mejor reflejo creo que de lo que acabas de comentar es justamente de que es una de las actividades principales de la economía nacional. O sea, no solo en la generación de empleo, no solo en la generación de tributos, sino en sí es justamente una de las apuestas que el gobierno ha estado haciendo. Y bueno, y recordemos que esto ha sido siempre desde una política de mostrar justamente todo lo bueno del Ecuador a través del turismo. Sí, el otro día hablábamos también aquí con el presidente de Constructores Positivos y claro, la construcción es otro rubro importante, el turismo es otro rubro importante y sobre las dos sí ha habido políticas, al menos en este gobierno, de poder apoyar esos dos sectores, entendiéndolos que son dinamizadores ya de por sí a través de empleo directo, pero también de muchos empleos indirectos que están relacionados con estas actividades y el día de hoy con la que hemos hablado de servicios de alojamiento y turismo. Así es. ¿No? Solo un elemento ahí importante es, existe una diferencia. A pesar de que los dos son sectores importantes, al menos la política sí ha sido distinta en el sentido de que al menos la parte de turismo como que está un poco más aterrizada sobre hechos puntuales. El tema de construcción como que se ha demorado un poco. Entonces aquí recordemos nuevamente que no también en claro. construcción disminuía el IVA al 5%, pero se demoró muchísimo en decir en qué rubro. Así es. Entonces voy a poder comprar sanitarios, por ejemplo, estoy construyendo mi casa. Los sanitarios van a entrar dentro de esa medida, los pisos, las lámparas, los acabados, y hubo mucha especulación sobre eso. La gente empezó a comprar antes de que existe esta medida, antes del 1 de abril, empezó a comprar muchísimos productos. Otros, en cambio, decían, no, van a bajar los precios, entonces más bien dejo de comprar hoy, más bien espero comprar ya en abril cuando bajen los precios. Pero a la final, días antes de que empiece esta medida, se anuncian, me parece que fue el día anterior de que empiece la medida, se anuncia que solo van a ser 18 los productos que van a verse beneficiados de esta medida.
Y aún así, todavía no está claro cómo se va a hacer. Si esto es una reducción ya en el precio final de la factura o más bien va a ser una devolución a los contratistas que van a tener eso. Así es. Entonces, ahí quedamos nuevamente en que genera más expectativas de que no sé qué hacer, tengo que restringir mi consumo hasta saber qué es lo que va a suceder. Y aún así, cuando sucede esta medida, no necesariamente es aplicable a todos. Algo que en turismo sí funcionó. Así es, economista. Importante esta última aclaración y nos vamos a quedar ahí con varias preguntas y lo vamos a volver a invitar para hablar también del tema de la construcción en este caso, que ya nos adelantó. Perfecto, un poquito. Gusto. Muy gentil por haber estado aquí. Listo, David, muchísimas gracias por la invitación. Amigos, el economista David Gutiérrez, él es el presidente de Oikonomics, hablando sobre los posibles efectos, todavía no los podemos determinar, pero son los posibles efectos en el incremento del IVA en lo que son los servicios de alojamiento, de comidas, los que están relacionados básicamente con el tema turismo. Que pasen bien, amigos, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.